Y el día de hoy vamos a examinar un pasaje de suma importancia, no solamente para el apóstol Juan, sino también para todos los cristianos del Nuevo Pacto y en consecuencia también para nosotros. Les voy a pedir por favor que busquen en sus Biblias Juan capítulo 13. Y vamos a dar lectura del verso 34 al verso 35. Juan capítulo 13, del verso 34 al verso 35. Dice así la palabra de Dios: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Vamos a tocar el tema de la ley de Cristo. Hablemos de la ley de Cristo. Parece que los esfuerzos del apóstol Pablo por influenciar al cristianismo del primer siglo con el asunto de que ya no estábamos bajo la ley de Moisés, hoy día esos esfuerzos de Pablo se ven débiles por el hecho de que incluso dentro de la esfera del cristianismo ortodoxo o el cristianismo serio que estudia la palabra, se está regresando otra vez a cuestiones contrarias a la verdad, como el hecho de pensar que aún seguimos bajo la ley de Moisés. Bueno, quienes no enseñan eso de manera tan cruda, llegan a decir que seguimos bajo una parte de la ley de Moisés. Pero el día de hoy lo que queremos hacer es explicar el concepto de la ley de Cristo y explicar algunas características que son importantísimas para nosotros, importantísimas. Por lo tanto, me gustaría que busquemos algunos pasajes a manera de introducción para que ustedes puedan notar que ese concepto, la ley de Cristo, es un concepto antitético o contrario a lo que se denomina como la ley de Moisés. Y no estamos diciendo con esto que la ley de Moisés sea mala, porque ya Pablo fue muy claro en Romanos cuando dijo que la ley era buena, justa y santa. Estamos diciendo que es una ley distinta y hoy vamos a hablar de ciertas características. Pero primero veamos algunos pasajes. Romanos capítulo 8, versículo 2. Para entender el versículo 2 es necesario que entendamos correctamente el capítulo 7 de Romanos. En el capítulo 7 de Romanos, ustedes recordarán que en el verso 7, Pablo dice que él llegó a conocer el pecado gracias a la ley, porque no conocería el término o el mandamiento no codiciarás si la ley no lo dijera. ¿Recuerdan ese pasaje? Y entonces Pablo empieza a explicar cuál era su condición cuando él estaba bajo la ley de Moisés. Y aunque lo habla en presente, solo estamos ante una figura de tiempo que habla de la realidad pasada de Saulo bajo la ley de Moisés. Términos como miserable de mí, términos como cautivo, términos como vendido al pecado, términos como carnal, ¿quién me librará de este soma de muerte? Explican el hecho de que Pablo no está hablando de su condición presente, puesto que en Cristo él ya ha sido librado.
Y entonces en algún momento Pablo dice en el capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Lo recuerdan? Y en el capítulo 8, verso 2, que curiosamente es el capítulo que habla del Espíritu Santo, dice lo siguiente: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí notan que la respuesta a la pregunta de quién me librará la tenemos en el capítulo 8, versículo 2? Pero a esta ley, del verso 2, Pablo le llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley de Cristo. Y explicaremos después por qué él añade la ley del Espíritu de vida. Pero el hecho es que esta nueva ley no nos esclaviza. Esta nueva ley nos da libertad por medio del Espíritu de Dios. Vean algún otro pasaje conmigo. Primer carta a los Corintios. Primer carta a los Corintios, por favor. Versículo 20 del capítulo 9. Capítulo 9, verso 20. Otra vez el apóstol Pablo tratando el asunto de la ley de Moisés y la ley de Cristo. Con esto lo que quiero lograr es que ustedes entiendan que sí existen diferencias abismales entre estas dos leyes. Una esclaviza, obviamente por nuestra debilidad, por nuestra naturaleza, y otra libera. Una produce muerte por nuestra debilidad y otra produce vida, la ley del Espíritu de vida. Capítulo 9, verso 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, obviamente, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Una pregunta sencilla: ¿Pablo estaba bajo la ley de Moisés? Ya no, es lo que está diciendo, ya no estaba bajo la ley de Moisés. Si en algún momento yo aparenté eso, fue para ganar a los que están bajo la ley. Versículo 21. Y a los que están sin ley, los que están sin ley son una referencia clara a los gentiles, a los paganos, a los que no tienen ley de Dios, excepto por su conciencia. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Pregunta: ¿Pablo estaba libre de la ley de Moisés? ¿Sí o no? ¿Pero estaba sin ley? Es otra pregunta. ¿Estaba sin ley? No. Versículo 21. No estando yo sin ley de Dios. Hay una ley de Dios, pero claro está por el mismo contexto que no es la ley mosaica. ¿Se dan cuenta? Dice, sino bajo la ley de Cristo. Aquí ya se entiende mejor la dicotomía de cómo se habla de la ley de Moisés como algo obsoleto y cómo se habla de la ley de Cristo como algo vigente en la vida de Pablo. Un texto más. Gálatas, por favor. Recordemos que solo estamos dando una breve introducción de cómo este concepto era muy común en la teología de Pablo y en el Nuevo Testamento. Gálatas 6, versículo 2. Dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Tenemos que cumplir una ley, sí o no? Sí, la cual se denomina la ley de Cristo. Y por último, busquen Santiago. Y Santiago es un documento interesante. No sé si aquí alguien ha tenido la oportunidad de examinar Santiago alguna vez,
pero es un documento interesante porque Santiago es un ministro en el Nuevo Testamento que hace mucho énfasis en las obras. ¿Se han dado cuenta de eso? No que sea contrario a Pablo, sino que él explica el fruto genuino de todo hombre que ha creído en Jesús. Y por eso hace mucho énfasis en las obras como evidencia de la fe. El famoso capítulo 2 que han leído ustedes tal vez: demuéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Se le llama el apóstol de las obras, incluso en algunas corrientes. Pero quiero que noten que Santiago también habla de la ley. Y como habla de las obras, pudiéramos pensar que Santiago se refiere a la ley mosaica, pero hay ciertos adjetivos que nos muestran que no es la ley mosaica. Veamos, Santiago, capítulo 1, vean por favor el versículo 25. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Ya cuando se usa el término perfecto, ya es un indicativo de que no es la ley mosaica, porque la ley no era perfecta en el sentido de que no nos podía salvar. Pero vean otra cosa, ¿qué ley? La de la libertad. Es claro, ¿no?, que no se está refiriendo a la ley mosaica, porque la denomina como la ley de la libertad. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vean también el capítulo 2, por favor, verso 8. El primer término es la ley de la libertad, una antítesis de lo que sería la ley de la esclavitud. Capítulo 2, verso 8. Si en verdad cumplís la ley, y ven lo que dice, ¿la ley qué? Real. ¿Se acuerdan que la ley de Moisés era una sombra? Se denomina como una sombra en todo el Nuevo Testamento. Precisamente usted puede ver una sombra, pero usted no puede ver detalles, usted no puede palpar, usted no puede saborear porque es una sombra. Pero el cuerpo de toda esa sombra es nuestro Señor Jesucristo. Por eso se le llama la ley real, porque la ley real es Cristo Jesús. Y noten algo más, verso 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Queda claro eso? Entonces, ese término, la ley de Cristo, es un concepto muy importante en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es el resumen de la ley de Cristo? Según lo que leímos en un inicio en Juan 13, el resumen de la ley de Cristo es que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Y por eso le llama un nuevo mandamiento. Antes de seguir con esto, hermanos, porque es muy profundo, me gustaría mencionar algo. Cuando Cristo dice, si me aman, guardarán mis mandamientos, en plural, ¿a qué mandamiento se refiere? O como cuando les dijo, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Cuáles son todas esas cosas que Cristo nos mandó? ¿Cuáles son esos mandamientos? Es muy grave esto porque aquí algunos círculos teológicos sugieren que esos mandamientos a los cuales Cristo se refiere como mis mandamientos son los mandamientos de la ley mosaica. Pero eso realmente es una contradicción abismal con lo que nos enseña el Nuevo Testamento. No sé si recuerdan el Sermón del Monte, hermanos. A veces pensamos que Cristo está dando una mayor amplitud del significado de la ley mosaica, pero no es lo que dice el texto, hermanos. ¿Oíste que fue dicho? Pero esto significa, no es lo que dijo. No está reinterpretando el verso. Pregunta, ¿nos está dando otra ley, sí o no? Porque vean la frase, hermanos. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. La ley mosaica decía que homicidio era
efectivamente matar. Eso es homicidio en la perspectiva de la ley, ¿sí o no? Pero en la ley de Cristo, homicidio es enojarte con tu hermano. No están en contradicción, obviamente, pero no es la misma ley. ¿Estamos de acuerdo con eso? No puede ser la misma ley, ni tiene el mismo nivel de profundidad. Entonces, la ley de Cristo, para que lo recordemos, son todos los mandamientos que nos dejó Cristo, que se resumen en amarnos unos a otros como Él nos amó. Entonces, esto nos lleva, hermanos, a un punto que debemos explicar. ¿Cuáles son las similitudes que hay entre la ley de Moisés y la ley de Cristo? Ese sería el primer punto de nuestra enseñanza. ¿Cuáles son las similitudes? ¿Cuáles son las características similares entre la ley de Moisés y la ley de Cristo? ¿Alguien? Recuerden que estamos en un estudio y pueden participar. ¿Alguna similitud que encuentren? Hermano Aurelio, el amor. Es una similitud importante, que las dos leyes tienen su resumen en el amor. La ley de Moisés dice que el resumen es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Es similar a la ley de Cristo, sí o no? Sí, porque la ley de Cristo también es amar a Dios y amarnos unos a otros como Él nos amó. Y aquí está el punto de quiebre en donde algunos piensan que es la misma ley, porque en resumen es lo mismo. Ahorita vamos a explicar la diferencia, pero ¿qué otra similitud encuentran? Amar al prójimo. Bueno, sí, las dos dicen amar al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ámense los unos a otros como yo los he amado. En ese sentido hay una similitud, perdón. Ok, hay una diferencia ya. Sí, pero estamos hablando ahorita de las similitudes. Otra, y gracias por la contribución, es verdad que el amor sigue siendo una similitud, pero también lo que dice Aurelio, otra similitud que hay entre estas dos leyes es que las dos son de origen divino, ¿estamos de acuerdo? No provienen de diferentes dioses. Las dos leyes tienen su origen en Dios. Y por eso la moralidad de la ley mosaica evidentemente es palpable en la ley de Cristo. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, lo dice la ley de Moisés, pero también lo explica la ley de Cristo. Pablo lo dijo en Efesios, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Sigue palpable esa condición, esa impregnación moral. Entonces, hay ciertas similitudes, pero lo que más nos interesa hoy es explicar cuáles son las diferencias puntuales. Y al menos hay tres, y me gustaría señalarlas el día de hoy. En primer lugar, la primera diferencia son leyes que corresponden a diferentes pactos. Eso es claro, ¿no? Son leyes que corresponden a diferentes pactos. ¿Estamos de acuerdo que vivimos bajo un nuevo pacto? ¿Estamos de acuerdo que no es el mismo pacto que estuvo con Moisés y los judíos? Y por lo tanto, la ley es diferente también. No puede ser lo mismo. Veamos algunos pasajes. Segunda carta a los Corintios. La primera diferencia entonces es que corresponden a diferentes pactos. Segunda carta a los Corintios. Capítulo 3. No sé si recuerden, antes de dar lectura al capítulo 3, que en Juan capítulo 13, nuestro hermano Aurelio hace 8 días habló del amor. ¿Se acuerdan de eso? Y en ese contexto, cuando dice que Cristo los amó hasta el fin, también anuncia la traición de Judas. Estamos en el contexto en el cual Cristo celebra por primera vez la Santa Cena. ¿Están de acuerdo conmigo? Y es en ese contexto que se celebra la Santa Cena y dice: esta es mi sangre del nuevo
pacto. Es en esa cena que se establece el nuevo pacto. Y es en ese contexto que Cristo también les da una nueva ley. Por eso les dice un nuevo pacto y después un mandamiento nuevo os doy. Eso debe ser muy claro. En el capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios se da una especie de antítesis o diferencia entre el pacto mosaico, que se conoce como el pacto de las obras en la teología de Pablo, y el pacto de Cristo o el nuevo pacto. Vean el capítulo 3, por favor, versículo 5. Dice Pablo: no que seamos competentes o capaces por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestras capacidades provienen de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Dice después, no de letra. ¿A qué se refiere con esto de letra, hermanos? La ley escrita. No de letra, sino del Espíritu. ¿A qué se refiere con esto del Espíritu? Al nuevo pacto específicamente, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, recuerden, porque la letra mata. ¿Cuál es el efecto de la ley mosaica? Muerte. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas la ley del Espíritu vivifica, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Verso 7. Y si el ministerio de muerte fue grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cuánto no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? En cuanto a gloria se refiere, mis hermanos, ¿la ley de Moisés manifestaba la gloria de Dios, sí o no? ¿Pero se puede comparar a la gloria que manifiesta la ley de Cristo? Aquí dice que no. En cuanto a gloria se refiere, hay una mayor profundidad con la ley de Cristo y el nuevo pacto. Versículo 9, porque si el ministerio de condenación es el producto de la ley mosaica, la condenación del hombre, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. No sé si ustedes notan la antítesis que hay desde el versículo 6 hasta el versículo 9. Fíjense, muerte mientras el otro da vida. ¿Qué otra cosa? Gloria limitada mientras el otro da gloria ilimitada. Versículo 9, uno produce condenación mientras el otro produce justificación. Notemos cómo si hay una diferencia bien marcada. Bueno, primer diferencia entonces, que son leyes que corresponden a diferentes pactos. Por mucho que alguien diga, la ley de Moisés en su aspecto moral sigue vigente, suene bien, no tiene ningún respaldo bíblico. Ahora, tal vez la intención no es mala. Si decimos, el aspecto moral de la ley mosaica es palpable en la ley de Cristo, pero con mayor gloria, eso sí es válido. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que aunque la moralidad de la ley mosaica se llega a manifestar aún en la ley de Cristo, el significado adquiere un nuevo sentido. Lo cual nos lleva al segundo punto. En primer lugar dijimos que son diferentes porque corresponden a diferentes pactos, ¿no? En segundo lugar, son diferentes porque tienen un nuevo modelo, un nuevo estándar, un nuevo modelo. ¿En qué sentido? Yo tenía que honrar a mi padre y a mi madre en la ley de Moisés, una por obligación y otra, el modelo era que yo los honrara como yo quisiera que en un futuro mis hijos me honraran. ¿Se entiende? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la ley de Moisés, yo no asesinaba porque yo no quiero que me asesinen. ¿Se entiende? ¿El estándar cuál es? Como a ti mismo. El modelo soy yo.
el amor propio. El modelo es comportarme con mi prójimo como yo quisiera ser tratado. ¿Se entiende la idea? Ese es el modelo. Pero el modelo de la ley de Cristo, según Juan 13, ¿cuál es? Ámense los unos a los otros. La esencia sigue siendo el amor, eso no puede cambiar. Pero el modelo del amor cambió o no. ¿Es más profundo, sí o no? Sí, porque se tienen que amar como yo los he amado. Y entonces el significado de el amor y la esencia del comportamiento humano ahora tiende a un estándar más profundo y podríamos decir imposible para la naturaleza humana. O sea que si la ley de Moisés era imposible, la ley de Cristo, humanamente hablando, es mucho más imposible. Pero ahorita hablaremos de por qué sí la podemos cumplir. El punto es que el modelo es otro. Ya no honro a mis padres porque yo anhelo que mis hijos me honren así. Yo los honro a ellos siguiendo el modelo de Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo honró Cristo a quién? A sus padres. ¿Tenemos enseñanza sobre eso, hermanos? ¿Sí o no? Sí. Vemos cómo los honró, incluso hasta la cruz siguió honrando a su madre. Entonces ahora la cuestión es, ¿cómo reacciono ante las personas agresivas? En la ley de Moisés simplemente es, no lo mato. Ese es el estándar. Yo no quiero morir, no lo mato. En la ley de Cristo el estándar es diferente. Ni siquiera tengo que enojarme con Él. Tengo que amarlo como Cristo me amó, siendo yo su enemigo. ¿Se dan cuenta que el modelo es diferente, mis hermanos? Adquiere un nuevo significado. Entonces no basta únicamente con que usted guarde cierta moralidad. Ahora usted tiene que guardar esa moralidad, ese comportamiento a la manera de Cristo. Veamos, primer carta de Juan, por favor. Capítulo 2, versículo 7 al versículo 8. Mis hermanos, cuando ustedes leen al apóstol Pablo, por lo general el énfasis de Pablo siempre fue la justificación por medio de la fe. Cuando ustedes leen a Pedro, su énfasis por lo regular fue el sufrimiento y la lucha en contra de la apostasía. Cuando ustedes leen a Santiago, su énfasis es vivir en obras, hacer el bien, la verdadera religión. Pero cuando ustedes leen a Juan, ¿cuál es su énfasis? El amor, eso está claro. Y aquí Juan hace una diferencia. Ven el verso 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. ¿El amor es algo nuevo, hermanos, para los cristianos? ¿O desde el judaísmo ya estaba establecido? Desde allá. No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, el amor. Eso no cambia, eso siempre fue así. Verso 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Lo que está diciendo es, aunque el amor no es algo nuevo porque se ha explicado de antaño, sin embargo, lo que yo les voy a explicar ahorita sí es nuevo, en referencia a lo siguiente. Porque este mandamiento nuevo es verdadero ¿en quién? En Cristo y en nosotros. Está hablando de ese modelo. Es el amor a la medida de Cristo. Ya usted no tiene que amar solamente, tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Tiene que honrar y amar a sus padres como Cristo amó a sus padres. Tiene que amar al enemigo como Cristo amó a sus enemigos. Miren, la ley de Moisés decía, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Simplemente pon una línea, no te metas con él. Pero la ley de Cristo no es así. La ley de Cristo es, amarás a tus enemigos. Es un nuevo modelo. Por no exagerar, es una nueva revelación. Versículo 8, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando
y la luz verdadera ya alumbra. Ese concepto de tinieblas y luz, ¿a qué se refiere, mis hermanos? ¿A qué le suena ese concepto de tinieblas y luz? Dice Juan, las tinieblas ya van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Alguna idea con eso? Nuevo pacto. Bueno, nos recuerda el Génesis un poco. También, sí. La idea del concepto de la sombra, que solamente la sombra de lo que voy a vivir, y ya estaba viendo en su final. Es precisamente lo que dice Eric, nuestro hermano. Bueno, el concepto de luz viene desde el Génesis, ¿no? Como dice el hermano también. Pero la idea no es esa. La idea es que la revelación del amor ha sido, juntamente con Cristo, gradual. ¿Estamos de acuerdo con que la revelación es gradual? Claro. Esa oscuridad que teníamos en Cristo se rompe y ya. La cuestión es esa, que se está hablando de revelación. Miren, la primera revelación sobre el Mesías, clara y concisa es: y entre tu simiente y la simiente suya, y después, en tu simiente Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra, y después, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, y después, David nacerá uno de tu linaje, y después de una virgen, he aquí que la virgen concebirá, y después, pero tú, Belén Efrata, la revelación se fue dando de manera gradual, y el amor también. El amor de Dios fue dándose de manera gradual, y la mayor expresión del amor la tenemos en Cristo Jesús. De manera que este concepto de que las tinieblas están pasando y la luz verdadera ya alumbra, es que el velo ha sido removido de manera completa. Es que la revelación ha llegado a su plenitud. La revelación del amor en Cristo es la expresión máxima de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, tanto que el que lo ve a Él ha visto al Padre. Él es la imagen del Dios invisible. En primer lugar dijimos, la ley de Cristo es diferente porque forma parte de un nuevo pacto. La ley de Cristo es diferente, es nueva, porque tiene un diferente modelo. Acuérdense de eso, el modelo ha cambiado, la revelación ha cambiado, la profundidad no se puede comparar. Y número 3, es diferente porque corresponde a una naturaleza nueva en el hombre. Corresponde a una nueva naturaleza. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Los judíos que quisieron guardar la ley de Moisés trataban de guardarla con sus fuerzas, con su naturaleza caída, humana, sin la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Pero esta ley es nueva en referencia a que en todo aquel que habita Cristo existe una nueva naturaleza, nuevo pacto, nueva ley, nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Este concepto de nueva criatura no aparece por primera vez en el Nuevo Testamento. Es algo que se profetiza dentro del contexto de un nuevo pacto. Vean Jeremías 31, por favor. Jeremías 31, versículo 31. Quiero que pongan mucha atención aquí, hermanos, porque si hemos explicado que la revelación de Dios se ha dado de manera gradual, estos pasajes los debemos interpretar a la luz de el nuevo pacto, ¿se entiende? Es más, toda la Biblia se debe de interpretar a la luz del nuevo pacto. Y siendo más concisos,
Toda la Biblia se tiene que interpretar a la luz de Cristo. Él es el eje y la lupa de interpretación. Verso 31. Veamos cómo dice. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Estamos de acuerdo que es el pacto que estableció el Señor? Sí, 31. Jeremías 31. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Claro está que ese pacto se hizo originalmente con ellos, ¿no? Pero no nada más se extiende a ellos. Se extiende a todos, por lo que leemos en el Nuevo Testamento. Todos los que creen en Cristo son el Israel de Dios. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres. ¿Es diferente, sí o no? Hay una diferencia aquí y es muy claro. El día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿En qué consiste ese pacto? Vean. Daré mi ley en su mente. Pregunta, a la luz del Nuevo Testamento, ¿cuál es esa ley que iba a colocar en nuestro ser? ¿La ley mosaica o lo que dice Pablo, la ley del Espíritu de vida en Cristo? Eso es muy claro. No iba a poner la ley mosaica en nosotros. De hecho, no puso esa ley en nosotros. Puso la ley del Espíritu de vida en Cristo. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Claro está que esa ley se introduce con el Espíritu de Dios en el corazón del hombre. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Mis hermanos, todos los judíos formaban parte del pacto mosaico, ¿sí o no? Todos. Pero entre ellos había judíos que no conocían al Señor. Y había muchas veces la necesidad de que un judío creyente le dijera a otro que formaba parte del pacto, conoce al Señor. Aunque eres del pacto mosaico, realmente no conoces al Señor, debes conocerlo. Pero en el nuevo pacto, todos los que formemos parte de ese nuevo pacto, no tenemos la necesidad de que alguien de ese pacto se nos acerque y nos diga, conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos me conocerán. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Yo no puedo acercarme a mi hermano y decirle, conoce al Señor, porque si Él es parte del pacto y la ley del Espíritu habita en Él conoce al Señor. Es lo que está diciendo Jeremías. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Se acuerdan que el nuevo pacto, según Pablo, es justificación? Es lo que está enseñando aquí Jeremías. Vean otro ejemplo. El punto es que aquí se habla de una nueva naturaleza. ¿Puede usted cumplir la ley de Cristo? ¿Sí o no? Claro, no porque usted tenga esa capacidad, pero tiene la capacidad porque Dios se la otorgó por el Espíritu. Nuestra competencia proviene de Dios. Tenemos todo el poder de Dios para cumplir la ley de Cristo, si queremos. Por eso Pablo dice, no satisfagáis los deseos de la carne, andad en el Espíritu. Porque si andamos en el Espíritu, su fruto será el amor. Claro está, el amor como Cristo nos amó. Ezequiel, por favor. 36, versículo 25. Recordemos entonces la tercera diferencia. En primer lugar dijimos, es diferente porque corresponde a un nuevo pacto. Es diferente porque corresponde a un nuevo modelo de amor, más profundo, más glorioso, más exacto. Y número 3, es una ley diferente porque se cumple a través de una nueva naturaleza. La regeneración, un nuevo nacimiento, una nueva criatura, una nueva creación. El Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento acompañaba o estaba con algunos personajes de Israel de manera temporal y en función de que ellos no pecaran.
Pero una vez que ellos pecaban, el Espíritu se apartaba. Pero el Espíritu que mora en nosotros está de carácter permanente. Mora en nosotros y no se va. Lo podemos apagar, podemos bajar la influencia de esa capacidad, de esa persona en nosotros, que es Dios, en el Espíritu, pero no se retira. Y si nosotros quisiéramos entregarnos a Él, cumpliríamos la ley de Cristo porque estamos facultados, somos nuevas criaturas. Verso 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Un símbolo de la regeneración, del Espíritu regenerando y limpiando al hombre. Lo podemos decir por Tito, capítulo 2, verso 5, que dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por el lavamiento en el Espíritu Santo. Y los limpiaré de todos vuestros ídolos. Verso 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, una nueva naturaleza, una nueva creación. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, que no podía cumplir la ley mosaica, obviamente, y os daré un corazón de carne. La idea es un corazón blando, un corazón sensible a la voz de Dios. Verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es lo mismo que dice Jeremías, ¿no? Daré mi ley en su mente y haré que andéis en mis estatutos. ¿Podemos caminar en los estatutos del nuevo pacto? Sí. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Era imposible por nuestra carnalidad, por nuestra débil humanidad, cumplir la ley mosaica. La ley de Cristo sigue siendo imposible, pero para aquellos que hemos nacido de nuevo ya no es imposible, porque hemos sido capacitados, hemos sido regenerados, y eso nos lleva a una conclusión, que probablemente usted y yo, cuando fallamos constantemente, lo hacemos por necesidad voluntaria, pero no porque no podamos. Ese texto de Romanos 7 no aplica para nosotros, hermanos. Ese texto de Romanos 7 que dice, porque lo que quiero hacer no lo puedo hacer, no aplica para nosotros, porque si nosotros queremos hacerlo, tenemos el Espíritu para poder hacerlo. ¿Se entiende? Un hombre sin Cristo, un judío, piensen en un rabino, en un ortodoxo, humanamente anhela guardar la ley de Dios. Tal vez como Cornelio, ¿tenía deseos sinceros, sí o no? Sí, claro, no era regenerado, pero tenía un deseo sincero de guardar la ley. ¿Pero podía? No podía, pero usted tiene la capacidad. No hay justificación para que usted falle constantemente en su vida. No hay justificación para que usted sea precario en su calidad de amor, porque tiene una nueva naturaleza. Veamos Romanos 8 para concluir, por favor. Si el capítulo 7 de Romanos trata sobre el judío en relación a la ley y cómo era imposible guardarla, el capítulo 8 trata sobre el cristiano guardando la ley de Cristo. Veamos la diferencia. 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, hermanos, ¿qué era imposible para la ley? Justificarnos. Eso, justificarnos. Eso era imposible para la ley. ¿Qué dice? Por cuanto era débil por nuestra naturaleza, por la carne. Pero Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley mosaica, hermanos, se cumpla en nosotros. Pregunta, ¿usted ya cumplió la ley de Moisés? ¿Ya? ¿Usted ya se circuncidó? Según este verso, ¿se ha cumplido en nosotros la justicia de la ley? Eso es justificación, hermano. Que la justicia de Cristo ahora es nuestra justicia. Estamos circuncidados en la circuncisión de Cristo. Es decir, cuando Él se circuncidó al 8º día, su circuncisión es mi circuncisión. Cuando Él honró perfectamente a sus padres, su honra es mi honra. En conclusión, su justicia perfecta en relación a la ley mosaica es mi justicia. Eso significa ser justificado, que la justicia de la ley se ha cumplido en nosotros por Cristo.
Por eso somos justos delante del trono de Dios. Dice que no andamos conforme a los esfuerzos humanos, eso significa la carne. No agradamos a Dios mediante esfuerzos humanos, sino conforme al Espíritu, esa nueva naturaleza. Hoy hemos hablado de algo muy importante, hermanos, que se ha perdido de vista. Lamentablemente, cuando se explica que el capítulo 7 le trata sobre un cristiano impotente, miserable, cautivo y vendido al pecado, eso sí afecta la vida de los hermanos, porque llegan a su casa con la siguiente conclusión: pues yo quiero servir al Señor, pues yo quiero tratar bien a mi esposa, a mi esposo, pues yo quiero amar al enemigo, pero pues como Pablo no puedo. Pues cuando el Señor venga y me transforme completamente, ya voy a acabar con esta lucha. Eso daña por completo la vida cristiana. Eso no es lo que está enseñando Romanos. Romanos enseña que eso es correspondiente a un inconverso que no tiene el Espíritu de Dios, sobre todo un judío que quiere guardar la ley de Moisés y no puede. ¿Pero usted puede guardar la ley de Cristo? Sí, porque tiene el Espíritu de Dios, no por sus propias fuerzas. Por eso Pablo dice, no que seamos competentes por nosotros mismos. Andad en el Espíritu. Sed llenos del Espíritu, caminad en el Espíritu, presenten sus miembros como instrumentos para la justicia, no para el pecado. Tenemos la capacidad dada por Dios. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, ya no como se amaban ustedes, sino como yo los he amado, porque hay un nuevo pacto, porque hay un nuevo modelo, y porque se ha dado una nueva naturaleza. Por eso el Señor dice, he aquí hago todas las cosas nuevas. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Con toda confianza estamos en un estudio y la pueden hacer. Sí, hermano. Aunque es un pacto diferente al antiguo pacto, ya que era sombra de lo que había de venir, había creyentes regenerados en el Antiguo Testamento. ¿Y qué ley guardaban al ser creyentes? ¿De qué forma eran salvos? Ok. ¿Qué era la promesa? La pregunta de nuestro hermano es, ¿cómo se salvaban en el Antiguo Testamento? Otra pregunta, ¿eran regenerados? Y otra pregunta, ¿qué ley guardaban? Bueno, la salvación en primer lugar siempre ha sido por gracia, por medio de la fe en Cristo. Siempre ha sido así. En el día que Adán y Eva cayeron en pecado, en ese mismo día se dio redención. La promesa de la simiente de la mujer, que se conoce como el protoevangelio, fue la promesa suficiente para muchas generaciones, hasta Noé, hasta Abraham. Después la simiente de Abraham. Y bueno, la gente ponía su fe en esa promesa, mirando al Salvador hacia el futuro. Obviamente su revelación era limitada, pero era suficiente para salvarles. Entonces, en ese sentido, siempre han sido salvos igual. La ley mosaica no salvaba, la ley mosaica no hacía más que condenarnos y guiarnos a los pies de Cristo, a echar nuestras manos y nuestros pies en Cristo nada más, nuestro ayo. Número 2, ¿eran regenerados los hombres del Antiguo Testamento, los creyentes? Pues sí, porque ninguno que no sea regenerado puede entrar al reino de los cielos. Ninguno que no se regenere puede ser salvo. Se dice del rey Saúl que fue mudado en otro hombre. ¿Lo han leído, hermanos? Que su corazón fue mudado en un corazón nuevo. Eso es regeneración. Y la gente se sorprendió cuando se transformó y dijeron, ¿Saúl también entre los profetas? ¿Recuerdan? La única diferencia, si es que hay una diferencia, porque sí la hay, es que el Espíritu estaba con Saúl condicionalmente y se apartaba de él, pero él no perdía su salvación. La salvación era algo permanente por Cristo, ¿no? Por la promesa. Entonces sí había una regeneración, pero con la diferencia de que el Espíritu no moraba en ellos. Cristo dice, el Espíritu que está con vosotros, pero estará en vosotros. Estaba con ellos, pero no en ellos. Y la tercera pregunta, ¿qué ley guardaban? Pues bajo el pacto de obras, bajo el pacto de Moisés, tenían que guardar la ley de Moisés, ¿no? Y esa frustración siempre llevó al pueblo al fracaso, porque era la intención de Dios esa, que ellos se sintieran frustrados, que ellos entendieran que eso no les iba a salvar jamás. Y la ley de Cristo pues ya se amplifica hasta el nuevo pacto, hermano, pero a grosso modo eso sería. Pues ahí en Génesis 15 dice, ¿no? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, la salvación la obtuvo por
Claro, y desde el justo Abel. Hebreos dice que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de ser justo, o sea, fue justificado por la fe. Pero bueno, esa sería la diferencia radical en cuanto a la regeneración. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, mis hermanos? ¿No? Perfecto. Hermano. ¿Sí? Claro, sí, la promesa de la redención se mantiene viva primero en Abel. Es probable que la gente de aquellos días, que era la familia de Adán, hubiese pensado que Abel sería el redentor. Muere Abel y Dios le da otro hijo a Adán y Eva que se llama Set. Y Set tiene un hijo llamado Enós. Y fue con esa familia que los hombres por primera vez, después de la caída, ¿se acuerdan lo que dice? Invocaron el nombre del Señor. De esa descendencia surgen hombres santos, como Enoc, que caminó con Dios y se lo llevó. De esa descendencia surge un hombre llamado Noé, que halló aceptación delante del Señor. Y cuando nace Noé, la gente que dijo, este nos librará de la maldición. ¿Qué pensaron? Este ha de ser el restaurador, este ha de ser el redentor. No, todo lo contrario, fue un juez que acabó con toda la humanidad, pero sí era una sombra del redentor. Entonces, durante todas esas generaciones se mantuvo la promesa. Después fue con Abraham y se amplifica un poco más el asunto y los ojos de la humanidad recaen sobre la familia de Abraham. Entonces, el probable candidato a ser el Salvador, ¿quién era? Isaac, pero no, una sombra del que habría de venir. Después se dice que de Judá, y surgen los reyes. Se piensa que Salomón, del linaje de David, será el rey, será el restaurador, porque levantó templo, no hubo guerra, se prosperó, pero era una sombra nada más. Cristo dijo, delante de ustedes hay uno más grande que el mismísimo Salomón. Bueno, mis hermanos, yo espero que esto les ayude, que esto les pueda guiar. La finalidad de esto no es tener una concepción distinta nada más, sino que también usted pueda cambiar su estilo de vida. Les digo esto porque alguna vez una persona en específico se me acercó, hoy día está apartado del Señor y me dijo, es que yo no puedo hacer lo que la palabra enseña porque yo estoy como Pablo, porque lo que quiero no lo entiendo, no lo puedo hacer. Entonces, eso no es realmente bíblico, mis hermanos. Ustedes deben echar mano del Espíritu de Dios. Yo quisiera comentar, vemos por ejemplo la ley, bueno, a ver si me puedo explicar. Vemos que es el hombre buscando a Dios, en qué sentido, que si cumple todos los requerimientos de la ley, podría ser santo. Entonces quiero un esfuerzo, pero vemos en Cristo Jesús que ya no es el hombre buscando a Dios, pues haciendo un esfuerzo para poder agradar a Dios, sino es la gracia de Dios que nos salva por medio de la fe de haber creído. Sí, hay que... Esa es la diferencia o el resumen más importante. Sí, hay que enfatizar que esto fue una confusión de los judíos, una confusión porque la ley nunca dice que era para salvarnos como tal. Sí lo dice, pero no era su propósito. Mire, cuando el joven rico le dijo al Señor, Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? El Señor no le dijo, pues por gracia eres salvo, por medio de la fe. ¿Qué le dijo? Guarda los mandamientos, es lo que dice Rafita. La ley de Moisés, si la cumplimos, en teoría, ¿puede salvarnos, sí o no? Si la cumplimos a perfección, sí, pero en la práctica, para los hombres es imposible. Entonces, los judíos tenían que recaer a eso. Somos salvos por la promesa de Abraham, ¿se entiende? No por la ley mosaica. Para mayor información pueden contactar al apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 3. Ahí da una explicación detallada de la relación entre la ley y la promesa de Abraham. Mis hermanos, ha sido un gusto estar con ustedes y poder compartir la palabra.